Sí. Era en el otro. Apagado ya la luz acá. Santiago Peña, ministro de Hacienda, nuestro invitado de hoy. Que le planteaba a vos dos cosas, Belén. Sí, por favor. Sí, ministro, como te comentaba hace un ratito, la pregunta desde aquellos que no somos entendidos en la materia, ¿verdad? ¿Por qué decías hace un rato que el Paraguay tuvo un muy buen 2016 a nivel económico y sin embargo gerentes comerciales de diferentes tipos de empresas y gerentes de marketing te dicen, Belén, no vendemos, nuestras ventas bajaron al 20 y al 30%, no podemos invertir, por ejemplo? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no se ve reflejado en el día a día de las personas comunes? Paraguay está inmerso en una economía mundial, una economía regional, y por supuesto que cuando hablamos de que Paraguay tuvo un año excelente, esto tenemos que ponerlo en el contexto de cuál es el mundo en el cual vivimos, ¿verdad? Hasta el año 2012, 2013, el mundo vivía una situación de crecimiento que dejó de serlo. En el año 2013 el mundo empezó a desacelerarse, los precios de los commodities empezaron a reducir y eso tuvo un impacto en toda la región de América Latina, incluido en Paraguay. Y veíamos una América Latina que crecía a un ritmo del 5% y donde en el 2015, el 2016 estuvo en recesión. Sin embargo, Paraguay no estuvo en esa recesión, Paraguay siguió creciendo muy por encima de lo que crecían los otros países de la región. Entonces ahí tenemos que entender que Paraguay, nuestra apreciación de que fue un muy buen año, tiene que tomar en consideración qué es lo que está pasando en estos países. Un dato puntual, por ejemplo, Paraguay es un gran exportador de commodities, la soja es uno de los principales rubros, y en los últimos 2 años ese menor precio de los commodities hizo que Paraguay recibiera 3.500 millones de dólares menos. O sea, cuando la gente dice hay menos circulante, efectivamente hay menos circulante porque entró menos plata al Paraguay, 3.500 millones de dólares. Lo mismo en el comercio de frontera, o sea, una gran cantidad de empresas comerciales del Paraguay dependían prácticamente del comercio de frontera, Ciudad del Este, Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero. Y vieron en los 2 últimos años que ha habido un total colapso en las ventas, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, cuando nosotros decimos Paraguay tuvo un muy buen año, porque Paraguay fue el país que más creció en toda Sudamérica, el país que más creció. Entonces, ahí podemos decir de que en 200 años que tiene Paraguay de vida independiente, 205 años de vida independiente, nunca le pasó lo que le pasó el año pasado, de que cuando la región estuvo en crisis, Argentina y Brasil desplomándose, porque no son simplemente dejaron de crecer, se desplomaron, Paraguay siguió creciendo a una tasa del 4%. Ahora la pregunta es, ¿por qué la gente siente que no estamos realmente mejor? Y porque estas condiciones que se vivieron hasta el año 2013 ya no están, ¿verdad? El precio de los commodities, ese aumento en el consumo que nosotros veíamos y que le permitía a los comercios también generar márgenes muy, muy altos, ¿verdad? Hoy no están. Entonces, ¿qué es lo que hoy nosotros hablamos con los empresarios, con el sector comercial y nos dice cómo están las ventas? Y bueno, las ventas siguen aumentando, probablemente no a los niveles que aumentaban antes, pero aumentaron 10, 15, 20% este año, pero el problema es que los márgenes se han acotado, ¿verdad? Los márgenes ganan menos plata. Entonces se ha vuelto un mercado más competitivo, tenemos que sudar más para ganar la misma cantidad de dinero. Y lo que también ha pasado, que este mercado paraguayo se ha ampliado y es mucho más competitivo, hay cada vez más jugadores y esto se da en todos los ámbitos. Yo creo que nadie puede desconocer la oferta gastronómica que hay. Hoy en Paraguay realmente, y esto es nuevo para nosotros, no era común 10 años atrás salir y encontrar una variedad de oferta gastronómica. Hoy realmente había 3 o 4 restaurantes más o menos pasables. ¿Verdad? Lo mismo pasa con los locales comerciales, venta de ropa, donde uno decía no, para comprar realmente ropa de alguna marca renombrada, o tenía que ir a Buenos Aires, o tenía que ir a Brasil, o a Estados Unidos. Hoy tenés en Paraguay todo, ¿verdad? Y la oferta de shoppings ha crecido muchísimo. Entonces se ha vuelto un mercado mucho más competitivo, hay una oferta y esto se replica en todos los ámbitos, Belén. Se replica también en el mundo del arte, el espectáculo. Yo creo que esto es muy positivo para Paraguay y nos pone también en el desafío que tenemos que ser mejor. O sea, si yo quiero hoy realmente destacarme en un mercado más competitivo, realmente tengo que hacer un esfuerzo mayor. Así que yo creo que esto forma parte
de un proceso de desarrollo que está viviendo Paraguay. Lo vivió en todos los países. A nosotros también hoy, como ustedes, en estos días también salió en la prensa el destaque que se le está dando a Paraguay en la prensa internacional, la inversión que está viniendo, ¿verdad? Yo creo que esto es súper bueno, pero en algún momento tenemos que también darnos cuenta de que los mismos países de la región van a empezar a mirarnos con otros ojos, ¿verdad? Paraguay ya no va a ser, o ya no es el vecino pobre de este vecindario, que es Sudamérica, es un país que está mostrando un nivel de competitividad y las empresas también van a tener que estar a esos niveles más rigurosos de calidad. Uh-huh. Y la segunda pregunta era, se había recortado el presupuesto de cultura más de 2.500 millones de guaraníes. ¿Por qué se da este recorte? Nosotros venimos trabajando año a año en tener un presupuesto que refleje los recursos que tenemos, ¿verdad? Y eso nos llevó en el año 2015 ya, para el presupuesto del 2016, de presentar un presupuesto que era inferior al del año anterior. Y uno diría, ¿le recortamos el presupuesto? No, lo hicimos más sincero, porque en la práctica nosotros solamente podemos ejecutar 80% del presupuesto. O sea, tenemos en papel, dice tenemos que gastar 100, pero en realidad en la caja hay solamente 80 guaraníes. Entonces tenemos que distribuir. Entonces esto genera un problema a todas las instituciones, específicamente el caso de cultura, que dice yo tengo un presupuesto que me aprobó el Congreso por 100 guaraníes, pero sin embargo Hacienda no me pasa los recursos. Claro, pues yo no tengo esos recursos. Entonces ahí es donde hemos venido trabajando en un proceso de sinceramiento del presupuesto, reflejando ahí los planes de gasto, ¿verdad? Si a cultura le vamos a dar 100, pongamos en el papel que va a tener 100 guaraníes para poder ejecutar en el año 2017. Y estos recursos en realidad han venido creciendo. Cuando nosotros vemos lo que se le ha desembolsado, te puedo asegurar que en el año 2016 se le desembolsó más que en el año 2015. Así que yo creo que esto tenemos que hacer más, por supuesto que sí. Tenemos que hacer más en cultura, en educación, en salud, en viviendas, en seguridad, en tantas otras áreas. Pero yo creo que acá también en el área de cultura específicamente, el desafío es cómo movilizamos también al sector privado a que sea un motor de inversión en el área de cultura, ¿verdad? Porque yo creo que no es ningún secreto que un país que no invierte en la cultura, sea el sector público, el sector privado, y realmente tiene un problema muy serio. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que la economía naranja está en auge. O sea, recordemos que en 2012 la economía naranja en Colombia genera más Producto Interno Bruto que el café. Lo ideal sería que esto se traduzca en el Paraguay también, como está sucediendo en diferentes otros países. Explica que Belén, que la economía naranja. La economía naranja es la economía que mueve todas las industrias creativas, es decir, todas las expresiones del arte y afines, desde el diseño de modas hasta la generación de videojuegos, el cine, la literatura, el teatro, la televisión, la publicidad. Entonces se cataloga a todas estas industrias creativas bajo el nombre de economía naranja, justamente para poder hacer una medición y saber cuánto genera en un país. Entonces lo ideal sería que en el Paraguay también la economía naranja crezca, para que tanto el Estado como el sector privado inviertan más en las industrias creativas y que genere los números que genera, por ejemplo, el cine en los Estados Unidos o en Inglaterra, ¿verdad? Sí, no, Belén, mira, la verdad que me tocaste un tema que me apasiona a mí. Nosotros venimos trabajando del Ministerio de Hacienda justamente con el Banco Interamericano de Desarrollo en este tema, el desarrollo de las industrias creativas, la economía naranja. Y uno de los temas que nosotros queremos tratar en la Asamblea de Gobernadores, que va a ser en Paraguay, en pocas semanas, ¿verdad? En el mes de marzo, finales de marzo de este año, después de 52 años, Paraguay vuelve a ser sede de una Asamblea de Gobernadores del BID, donde son entre 2.000 y 3.000 personas que van a venir a Paraguay. Y uno de los eventos es una reunión que se llama Demand Solution, que vienen creativos de todo el mundo, ¿verdad? Donde vienen a presentar ideas innovadoras, ¿verdad? Y cómo el rol de la juventud, la creatividad, la innovación son motores de crecimiento, pues no solamente la industria, no es solamente la construcción lo que genera crecimiento, sino estas industrias que son muchas veces intangibles, la creatividad, el conocimiento, son fuentes de generación de riqueza enorme. Y Paraguay está demostrando ser también un país que es muy propicio para esto, ¿verdad? A mí me ha tocado trabajar con gente en ese sector y realmente entusiasma ver el potencial que tiene. Sí. Por ejemplo, en el campo del audiovisual es muy interesante, ¿verdad? Que la mano de obra en el Paraguay, o sea, tenemos muy buenos equipos, ya muy buenos profesionales. Es más barato venir a rodar aquí en el Paraguay que hacerlo en la Argentina o en México o en Colombia, por ejemplo. Y si nosotros tuviésemos el apoyo
no solamente del sector privado, sino sobre todo también del Estado, ¿no? Se podría generar más oportunidades. Una especie de Hollywood. Claro, exactamente, ¿verdad? Porque O la India. Sí, exactamente. Entonces, Más cerca, Víctor, Colombia. Colombia sí, hizo Colombia de es un gran esto. generador. Colombia ya hoy produce telenovelas para el mercado de Estados Unidos que son 100% producidas en Colombia y yo estoy seguro de que Paraguay está muy cerca también de traer a estas grandes producciones a Paraguay. Ojalá que en todos los ámbitos se dé, porque Colombia es un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en el campo de la música. Los 3 productores más importantes del mundo, que son Julio Reyes, número 1, Andrés Castro, número 2, y número 3, Andrés Saavedra, un chico de 33 años, son los productores de Marc Anthony, Ricky Martin, Carlos Vives, Thalía, Chayanne, Alejandro Sanz, y todos estos nombres que venden, y los 3 son colombianos. Y Quique Santander no es colombiano también. No, Quique Santander no es colombiano. ¿Seguro? No, segura, sí. Por cierto, Quique Santander está alejado ya de la música hace un tiempo, ¿verdad? Se casó. En fin, con una paraguaya. Pero bueno, sería genial que se pudiera invertir en esto para que genere, ¿verdad? Y Colombia es para mí el ejemplo más interesante de América Latina y ellos trabajan en conjunto con el Estado y el sector privado e invierten en todos los ámbitos y generan muchos, pero muchos millones. Belén, mira, sobre el punto, yo creo que no me queda ninguna duda. Paraguay ofrece las oportunidades para eso, ¿verdad? En términos de capital humano, o sea, la gente que tenemos realmente es fenomenal. Y las condiciones en términos de erradicación de inversiones, ¿verdad? Porque esto también genera también muchas inversiones locales, ¿verdad? Y después tienen que venir algunos actores o productores acá, ¿verdad? Pero yo no tengo ninguna duda. Lo que tenemos que también que entender que Paraguay está hoy en un proceso de descubrimiento. El mundo le está descubriendo a Paraguay. Nosotros hoy nos sorprendemos de estos artículos que salen o en Brasil o en las revistas internacionales, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa, donde hablan de Paraguay, donde están descubriendo. Yo creo que en la medida de que esto siga avanzando, va a generar estas oportunidades. A mí me encanta preguntarle cuando vienen los extranjeros y se reúnen en diferentes ámbitos, ¿verdad? Y le pregunto a uno, ¿qué es lo que más le impresiona de Paraguay? Y lo primero que dice es su gente. Impresionante. Mira, ámbitos que se van, sea en temas de industrias o comercio, servicio o el arte, el espectáculo, te habla de la gente, ¿verdad? Así que yo creo que ese es un valor intrínseco enorme que tiene Paraguay y que estoy seguro que le va a dar enormes oportunidades a esta mano de obra, a esta gente joven que hoy está muy deseosa de encontrar oportunidades de trabajo. El último ejemplo, el Dakar. El Dakar es un ejemplo. El Dakar también es un ejemplo de colaboración entre gobierno y privado. Es así, yo tengo que reconocer, ¿verdad?, que el año pasado cuando estábamos discutiendo la organización del Dakar, obviamente estaba en el grupo de los escépticos, ¿verdad?, porque me tocaba a mí poner la plata, ¿verdad?, para que venga. Sí. Y ya la ministra de Turismo hablaba de las bondades de que esto traería. Y realmente tengo que felicitarla, ¿verdad?, Marcela, porque ha hecho un excelente trabajo y ha posicionado a Paraguay. Realmente el aporte va mucho más allá que simplemente la inversión que se ha realizado o la gente que ha visitado, sino poner a Paraguay en el centro del deporte mundial es una oportunidad enorme que ha tenido. Detrás de esto yo estoy seguro que van a venir nuevas oportunidades de negocio, el turismo que se está desarrollando en Paraguay de una manera muy, pero muy rápida. Conseguimos un nuevo embajador también, el colombiano. Exactamente. Que está enamoradísimo. Sarmiento. Sí, Sarmiento. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y después seguimos con el ministro de Hacienda, Santiago Peña.